Hola, muy buenas noches a todos. Nos sintonizamos hoy día 2 de noviembre. Ojalá estén teniendo un muy lindo puente, hayan podido estar con sus familias celebrando esta bella tradición mexicana. Gracias por sintonizarnos. Somos 6 jóvenes expertos en nada, pero que quieren hablar y opinar de todo. Siempre con datos duros, con un sustento y dando un lugar, una silla y un micrófono a ustedes que nunca lo han tenido, que quieren hablar y opinar, pues como todos nosotros, de la situación que hoy vive el país. Nos vemos el lunes de la próxima semana de igual manera y estamos listos para platicar acá entre nos. Hoy vamos a platicar de un tema bastante relevante que hoy día estamos pues viviendo todos, que es el tema de la pandemia, ¿no? Pero pues antes de hablar y adentrarnos un poquito y darles micrófono a mis compañeros, es decir, ¿qué es el COVID? El COVID es una enfermedad respiratoria causada por un tipo de coronavirus, pues hay muchísimos, ahí se han estado al tanto, el cual infecta tanto humanos como animales, principalmente el sistema nervioso. Puede tener bastantes síntomas, de los cuales los más comunes son una fiebre, una tos o el cansancio, pero puede ir desde pérdida del olfato el olfato y el sabor, el gusto, dolor de cabeza o dolor de garganta, ¿no? Entre algunos otros. Dando datos para que igual tengamos una perspectiva de cuánto estamos hablando. Hoy en México tenemos 933,155 casos confirmados con 28,051 casos activos. ¿Qué es bien importante de esto? Estos 28,000 casos activos que tenemos al día de hoy representan a la gente que hoy día está enferma. No recuperados, no muertos, nada. Y pues tristemente, y pues en paz descansen todas las personas que han sufrido de esto, pues 91,000 muertos al día de hoy, prácticamente 92,000, lo cual se traduce en 9,84 en la tasa de mortalidad que tenemos hoy día en el país, ¿no? Esto es sumamente crítico porque comparándolo contra el nivel mundial, estamos prácticamente 8% arriba, la mortalidad a nivel mundial es de 2,55, o sea, en tema de porcentajes es un abismo tremendo, sobre un 46,9 millones de casos que ya hay registrados a nivel mundial, ¿no? Y un 1,2 millones de muertes, que también es muchísimo, ¿no? Para ponerlos en contexto, en México creo que hemos evolucionado de un punto en el que decíamos, no conozco a nadie con COVID, hasta tener ya pérdidas en cada una de nuestras familias. Entonces, paso a dar, pues, pie a mis compañeros, y aquí ya, para que estemos un poco en el debate. ¿Quién tiene realmente la culpa? ¿El gobierno o la sociedad? Nosotros como mexicanos hemos decidido, pues, romper la cuarentena, ver a nuestros amigos, dejar de hacer como las cosas deberían de hacerse, o el gobierno no lo ha manejado de la manera adecuada. Carlos, te doy la palabra, amigo. La verdad, Quetzal, en mi opinión, y aquí voy a tratar, aquí sí estoy seguro que vamos a diferir varios, pero si bien las dos partes tienen la culpa, yo creo que el gobierno no dio los apoyos suficientes en el caso mexicano, como eran muy necesarios. En particular, no se dieron incentivos económicos, particularmente para las familias que mayor lo necesitaban, y eso no les permitió quedarse en casa, por supuesto, y tenemos hasta un término para las personas que no se lograron quedar en casa y que sí tenían la posibilidad, ¿no? Hasta se le denomina covidiota, ¿no? Pero el punto es, estas personas, yo creo que son la minoría, el grueso de la población no se pudo quedar en casa porque simplemente no tenía un trabajo o un ingreso que le permitiera hacerlo. Entonces, en México yo sí creo que gran parte de ello fue por parte del gobierno. No te escuchas, Quetzal. Perdonen. El mute, esta tecnología que nos da desde casa, ¿no? Muy de la mano, desde la economía informal, pues yo creo que también el tema, y lo hemos venido tratando en otros programas, vivimos al día a día. Bueno, el 50% de los mexicanos que se encuentran en esta situación prácticamente viven en este día a día que si no chambeo hoy no tengo para comer. O pues probablemente no tenemos también esa conducta del ahorro, ¿no? Creo que eso es a lo que orilló a que México tuviese que buscar otra, digamos, solución a la pandemia. Hilde, seguimos contigo para que nos des tu opinión. Claro, bueno, uno de los puntos ya tocó Carlos, igual estoy en la parte del gobierno, pero creo que es ambas partes, principalmente porque tenemos un 40% de la población que vive con menos de 80 pesos diarios, ¿no?
Y esto sin dejar a un lado a las comunidades indígenas, que ahí de verdad, no, si tú te pones a buscar, no hay información sobre las comunidades indígenas, qué está pasando, cómo están, cómo la están sobrepasando, si sí realmente tienen algo para comer, vivir, porque para ellos también viven en el mercado, pues no tienen un ingreso fijo, digamos así, ¿no? Ese es mi primer punto. Y mi segundo punto es, hay responsabilidad, la corrupción, la comunicación o sea, no puede ser posible que un presidente salga administrando el COVID. No puede ser posible que salga usando sus estampitas. No puede ser posible que diga que los corruptos y los fifís tienen la culpa y ellos son los que se van a contagiar. O sea, el gobierno se vuelve mayor culpable ante el manejo del COVID. ¿Por qué mencionamos la corrupción? No es posible que existan políticos que se hayan aprovechado de la situación y generando un mercado negro. ¿Por qué digo aprovechado de la situación? Ya que se genera un mercado negro de los NK95 y te lo vendían a AN. 250, perdóname, KN95 es verdad, y te lo vendían a 250 pesos cuando en una farmacia lo encuentras en 80 pesos, ¿no? ¿Por qué la responsabilidad del gobierno? Ha llevado el COVID a representar el día de hoy a la primera causa de muerte y pasando a segunda causa de muerte las enfermedades cardiovasculares, que mundialmente las enfermedades cardiovasculares es la primera causa. Estados Unidos, Brasil y México son los únicos países que están en primer causa la parte del COVID. Y bueno, pues partiendo de esto, puedo decir que en México tenemos pésimo servicio de protocolo a la atención médica, ya que el 10% de las muertes que han pasado por el COVID en México es inaceptable. Si vemos un comparativo a Estados Unidos, ellos han tenido solamente el 2% de muertes por el COVID. Entonces, mi conclusión es más falta de interés del gobierno y es más culpa. De acuerdísimo, sí. Tomando a consideración estos foros que hemos tenido previamente, gracias por tu opinión, pues esta mañanera y en donde realmente tuviésemos que también estarlo revisando hasta las 8 de la noche, cuando pues, el subsecretario de Salud nos está haciendo estos informes de cómo tuviésemos que estarnos cuidando, no se le dio la importancia necesaria y creo que no el trato. También algo bien importante que hay que recalcar sobre esto es, pues, la verdad es que el sistema de salud en Estados Unidos es mucho mejor que el mexicano. De igual manera, pues también el grueso de la población que hay allá, pues si bien son el país con más obesidad en el mundo, también México en muchas de las otras estadísticas que tenemos de enfermedades lo supera, ¿no? Era, pues creo que son situaciones distintas y también la postura que cada uno de los países tomó sobre el cual, pues, creerse más, ¿no? La salud de su gente, como los países que cerraron todos lados, hoy día Francia, o pues irte por un lado económico, como Brasil, que dijo cada quien por su cuenta y sálvese quien pueda, pero pues no vamos a cerrar nada, ¿no? Sergio, adelante, amigo. Gracias, Quetza. Yo creo que tanto Carlos como Gil le tocaron puntos, la verdad, importantes y resaltaron la gravedad que está teniendo esta pandemia al ritmo de vida que estábamos acostumbrados, ¿no? Al tipo de vida y diferentes actividades económicas que estábamos acostumbrados. Mira, yo creo honestamente que sí es una responsabilidad compartida, ¿no? Si bien tienes gobiernos como los de Emmanuel Macron de Francia, donde pues este presidente ha tratado, ¿no? de sí dar apoyos, al igual que muchos otros países, ¿no? Como Alemania, como Francia, obviamente, España no tanto, ¿no? Reino Unido sí, Estados Unidos también. Pero aquí yo sí veo que es un estilo donde más está repercutiendo la pandemia, tanto económicamente como en tema de salud, es en este tipo de gobiernos populistas, ¿no? Como lo es Estados Unidos con Trump, como lo es Bolsonaro con Brasil y como lo es México también con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y más tocó también un tema de muy mal timing, en donde aquí, pues, vemos en una administración que lo que más
está acostumbrada o que hace mejor, la mejor medalla que tiene es saber hacer campaña, ¿no? Si bien fue electo apenas este presidente en el 2018, pues sabemos que tenemos elecciones en 2021 y que él prefiere, ¿no? Evitar este tipo de temas o conversaciones y tiene la manera sabe hacerlo, lo logra hacer que no hablemos de ello. Logra hacer que no hablemos de ello con sus moneditas, con sus rifas del avión, con todos los demás temas que hemos tenido, que hemos visto a lo largo de cómo se ha desarrollado esta pandemia y su estilo de gobierno, ¿no? Pero yo sí creo que es una responsabilidad compartida, porque si bien tenemos un gobierno que no está a la altura de las circunstancias, pues es cuando la gente tiene realmente que tomar acción sobre lo que debe de hacer, ¿no? No, perdón, pero el gobierno no tiene en sí la culpa de que no haya una sensibilidad y una responsabilidad de la población y que tengan que estar haciendo redadas en Azcapotzalco para cerrar fiestas clandestinas hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no? Donde a partir de esas fiestas, pues obviamente vas a ver que va a haber un repunte de contagios. Y vamos a decir repuntes, bueno, a ver, yo te digo repuntes, yo te digo rebrotes, pero en México nunca ha habido dejar de haber un rebrote, ¿no? No hubo para nada un manejo desde un inicio propio de la pandemia. Se enfrentó se enfrentó este problema en un punto crítico en el sistema de salud mexicano, en donde por diferentes estrategias, ya sea tanto políticas electorales o por mero capricho, se decidió, ¿no? cerrar lo que era el Seguro Popular, si más no me acuerdo, establecido por Enrique Peña Nieto, y borrar de cero todo esto para generar el INSABI, ¿no? Este nuevo sistema de salud que realmente no estaba para nada listo cuando lo sacaron, y menos teniendo un Seguro Popular anterior, teniendo un INSABI. Pues si bien ningún país estaba preparado para enfrentar una pandemia, pues nosotros menos, ¿no? Y bien, o sea, si el gobierno no está haciendo su parte, la sociedad debería de hacerlo. Hay gente, yo sé y entiendo porque tocaron el punto en el que hay gente que no lo puede hacer, pero habemos mucha gente que sí tenemos las circunstancias de estar en casa, de guardar la sana distancia, de seguir los protocolos, más sin embargo hay gente de diferentes estratos sociales que ya no lo quiere hacer, ¿no? No sé si escuchaban el caso de Terraza Toledo, un restaurante bar, pues, digamos, de un menú en el cual sus costos económicos son altos, y es ciertamente exclusivo, pues que también lo tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque decidieron generar una fiesta COVID, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo, sí es cultural, repito, es una responsabilidad compartida. El gobierno tiene mucho que ver y no ha estado presente. Ha sido un gobierno ausente y sobre todo hipócrita, diría yo, a la hora de mostrar los resultados de esta pandemia, ¿no? Donde vemos que la realidad va a hablar por sí misma, ¿no? Ya está hablando por sí misma, y la administración actual lo único que le queda hacer ahorita es ir aceptando cachito a cachito, muerte a muerte, las muertes que ha decidido no contar, ¿no? Entonces, la gente lo sabemos que si se reportan arriba de 100,000 casos, que ya estábamos, como bien mencionado, arriba de 100,000 casos, bueno, de 100,000 muertes, perdón, pues sabemos que esa cifra la tenemos que multiplicar mínimo por 3, ¿no? Porque están diciendo que hay una ocupación hospitalaria abajo del 40% cuando te vas a los hospitales públicos y la gente no entra, se muere afuera, ¿no? O sea, no hay respiradores, no hay camas, no hay protocolos, los doctores no tienen con qué enfrentar esta situación, y aparte, aunemos también el hecho de que incluso los violentamos, ¿no? Entonces, ahí favorece 20 mi punto. segundos, Checo. Ok, muchas gracias, Ketz. Entonces, a lo que yo voy con esto es que sí es una responsabilidad compartida. La sociedad tiene que ser consciente de que en ausencia de un gobierno, una sociedad es la que más construye a un país. Entonces, la sociedad tiene que ser más consciente. Sé que todos estamos muy hartos y en diferentes países ya se están generando también muchas marchas y descontentos, tanto en Italia como en España, como en Alemania, como en el Reino Unido, México, en Estados Unidos, donde la gente ya está desesperada, pero debe de haber una manera en la cual, si el gobierno no está haciendo su papel, la sociedad tiene que poner un pie al frente y tratar de enfrentar este problema con una estrategia diferente.
Gracias. Sí, y completamente de acuerdo. Creo que hay una falta de estrategia y creo que dentro de todos los comentarios que traemos se trata de eso. Una estrategia a nivel gobierno en cómo hacer que la gente realmente cumpla con estas metas, ¿no? Y además un tema de sensibilidad y de, pues hasta de tener un poquito de cabeza, de empatía para la gente que hoy día no puede quedarse dentro de sus casas. Nosotros que sí podemos hacerlo, nosotros llamémosle la clase asalariada, o sea, que tenemos un ingreso fijo que todos los días podemos quedarnos haciendo, ya sea home office o pues hasta si en alguna ocasión pues hay algún esquema en nuestros trabajos, seguir respetando esto, ¿no? O sea, comentabas el tema de Toledo Rooftop, también fue súper sonado que pues tuvieron que cerrarlo por este motivo. Hoy en la mañana tuve una llamada con unos conocidos que tengo en España y en España ya la gente está haciendo fiestas y en la entrada de la fiesta cobran el extra de la multa que les va a caer por tener una fiesta, ¿no? O sea, ya hasta ese punto está llegando la sociedad después de este tiempo y el gobierno tiene que, pues, llamemos, volver a ser mucho más severo con este tema, ¿no? Fer, para terminar la primera ronda, seguimos contigo. Claro que sí, Quetzal, muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí es importante tocar dos puntos diferentes. O sea, sí coincido completamente en lo que dice Checo, que es una responsabilidad compartida, pero o sea, en lo personal yo le atribuyo más el tema de la propagación a la sociedad 100% y el tema del manejo como tal de la pandemia al gobierno. ¿Por qué? Porque pues el gobierno, bien decía Cristina Laurel, la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, que las decisiones que están tomando no son decisiones sustentadas, que son decisiones que realmente se están tomando sin tomar en cuenta la realidad que vive el país. Digo, no por nada renunció y justamente por este descontento que hay entre muchos funcionarios de cómo se está manejando. Yo entiendo perfectamente que hay gente que no se puede quedar en sus casas, pero ahí es donde entra el gobierno y donde el gobierno debería de dar apoyos económicos o apoyos, no sé, como quieran llamarle, a esta parte de la gente que no se puede quedar en casa. También porque hay muchísima información de esta enfermedad, de esta pandemia, y que muchas veces está, ahora se llaman infodemia, es real. O sea, si tú empiezas a ver que el gobierno empieza a abrir restaurantes, bares y todo, tú lo asocias, o bueno, la gente lo está asociando como que es un ambiente seguro y que puede ir y que ya no pasa nada. Y pues como decía Sergio, o sea, realmente de la información que tenemos hoy en día es, yo creo que ni una cuarta parte de lo que a lo mejor mucha gente la tiene, es asintomática, no lo ha reportado, o tan solo en el IMSS, que tiene hoy por hoy una tasa de mortalidad del 50%, o sea, no nos podemos comparar. Otro punto importante que tocaron es que no podemos comparar nuestras cifras con las de Estados Unidos, país que tiene sistema de salud de primera y pública. Aquí no nos podemos comparar porque está en las estadísticas que de 10 personas que entran al IMSS se mueren. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene como indicador, o su indicador de éxito, son el número de camas disponibles que tienen. ¿Y por qué dicen que tienen camas disponibles? Es porque si llega una persona a decir, ¿sabes qué? Creo que tengo este síntoma, bueno, ok, te mando a tu casa con un paracetamol, y no regresa hasta que está verdaderamente grave. Entonces, pues sigue diciendo, tengo camas disponibles, pero el día que entra esa persona ya es sumamente grave, si le tocó ser de esos 10 que entraron y del 5 que va a fallecer, pues obviamente es que están manejando las estadísticas y la información, yo creo que como a conveniencia de la gente o a conveniencia de no crear un pánico, pero yo creo que se les está saliendo de las manos. Por ejemplo, no hay ese apoyo del gobierno a los fondos de aportaciones para los servicios de salud. Tan solo salió una noticia en donde el gobierno de la Ciudad de México desapareció o no han podido sustentar o corroborar como 4,600 millones de pesos a los fondos de salud. O sea, no es posible que en plena pandemia le estén quitando todo ese sustento. Entonces, por esa parte, yo sí se lo atribuyo 100% al gobierno, pero también es cierto que las fiestas COVID se están haciendo. O sea, tan solo yo también, o sea, leí unas noticias, llegaron de que había fiestas en Monterrey, me parece, en donde invitaban a DJs extranjeros. Igual, como dices, cobran la entrada por si les llega la multa, pues pagar su entrada, pero sin todas las medidas de salud, sin nada. Entonces, esta parte de que la población no haga tampoco conciencia de que es una enfermedad, de que no pasa nada, o a lo mejor se empiezan a plantear en la mente como, si me pasa, ¿qué tan grave me va a pasar a mí, yo que estoy joven y todo? Entonces, pues en conclusión, sí es responsabilidad compartida
y creo que hay mucha información que debe aterrizarse y ver de qué fuentes están obteniendo esa información, pues para no evitar que se propague más. Perfecto, muchas gracias. Creo que aquí hay un tema que no hemos tocado y es sumamente relevante, y es el tema de la educación. O sea, la educación de la gente que en México realmente puedo decirles que cualquiera de nosotros nos hemos automedicado, decir, tengo un dolor de cabeza, me echo unas aspirinas, inclusive antes cuando la penicilina, inclusive no sé si se necesitaba una receta antibiótico, pues igual iba cualquiera y con una gripa se compraba en la farmacia, ¿no? México trae muy arraigado estas viejas costumbres de automedicarse, de pensar de, pues me tomo un tecito y no me pasa nada. Yo creo que también pues es una realidad. Mucha gente, y dentro de los números, ahorita que comentamos que es una estadística, llamémosle, pues poco asertiva, pues se debe a esto, ¿no? A que pues mucha gente se está falleciendo en sus casas y no se registra que murieron por COVID. Mucha gente se está quedando y en realidad están pues pasando toda su cuarentena en su casa, sí tratan de mantenerse alejados de los demás y pues nadie se entera, ¿no? Entonces no juegan en los números. Y a su vez, pues el tema de la educación que va a ser etapa y hay gente que todavía no cree en la enfermedad. O sea, bueno, y eso en todos lados, ¿no? Inclusive hasta personas, pues diríamos estudiadas, pues llegan a estar en esta situación. Pongo sobre la mesa la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la reacción que ha tenido la sociedad mexicana ante esta enfermedad y el encierro? ¿Y cómo se ha reaccionado ante estas medidas sanitarias que ha impuesto el gobierno? ¿Sí se están acatando? ¿No se están acatando? ¿Y por qué? Carlos, empezamos de nuevo contigo, amigo. Repíteme, ¿me ayudas a repetir la pregunta, por favor? Dice que se pone atención. No, ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad mexicana hasta la enfermedad, Charlie? O sea, ¿cómo nos hemos sentido ante este encierro? ¿Cómo hemos visto estas estadísticas? Yo sé que es muy dispar porque pues nosotros lo hemos vivido desde nuestras casas, no siendo un vendedor del tianguis, no siendo tampoco el empresario que no tiene un subsidio por parte del gobierno. El mexicano promedio, llamémoslo, ¿cómo lo ha vivido y cómo ha reaccionado ante las medidas sanitarias que se ha impuesto por parte del gobierno? En mi opinión, es que creo que ya llegamos a un punto en el que sí nos damos cuenta, nosotros como foro y en general, quiero abrirlo como tema en que ha sido separada, ¿no? Hay una parte de la sociedad mexicana que ha tenido que vivir los estragos de la pandemia personalmente en su trabajo y justo es parte de este 40% que mencionó al principio Gilde, que son mexicanos en situación de pobreza, ¿no? Entonces, esta es una sección de la sociedad que, en mi opinión, lo ha vivido con la mayor cantidad de sufrimiento. Son gente que genuinamente, voy a poner un ejemplo. En mi trabajo no se les permitió ir a los boleros. Simplemente de la noche a la mañana ya no hay nadie en las oficinas, entonces pues ya no hay necesidad de boleros, ¿no? Tuve la oportunidad de ir, o tuve que ir la semana pasada, y platiqué, ya se les volvió a autorizar a los boleros llegar a mi trabajo, y de entrada son muchísimos menos, y de segunda, al momento de platicar yo con el señor, me dice, pues es que yo estuve, es un señor como 70 años, y me comenta que estuvo 3 meses sin poder percibir un ingreso fijo. O sea, tenía que salir a las calles a preguntarle a la gente que traía zapatos si le boleaba, porque es una persona que todo lo que conoce y lo que ha hecho los últimos 30 años de su vida es bolear zapato. Entonces, esta parte, ese 40%, lo ha recibido evidentemente pésimo. O sea, son gente que ejerce oficios, pero que esos oficios, dado el confinamiento, no los podía ejercer. Esa es una sección. Esa es la sección que yo creo que era la que tenía que cuidar el gobierno federal y era la que tenían que cuidar también los gobiernos locales, por supuesto, el gobierno en general. Y la otra sección de la economía, el otro sector que no vive en situación de pobreza, ese sector que es el mismo sector que puede promover fiestas COVID, es el mismo sector que de una forma o de otra ha podido mantener sus trabajos o su ingreso medianamente a la distancia. Y este sector yo creo que lo ha vivido, no puedo decir que muy bien, pero vamos a dejarlo que plano. O sea, ese sector por lo menos, dado que ha mantenido un ingreso fijo, subsiste. Entonces, la sociedad,
este split, esta escisión entre estas dos partes son lo que yo creo que estamos viendo aquí. Por eso, o sea, cuando intentamos decir si gobierno o sociedad, pues nos vamos a estas dos partes. No sé cuánto tiempo más tenga Quetzal, pero me interesa escuchar a los demás. Seguimos. De acuerdo, Charlie, muchas gracias. Y tocaste un punto sumamente importante, este sector de la población más afectado. A su vez, también lo dejo a consideración de los demás. Yo creo que es gracias a muchas de las empresas, o sea, sí vivimos en un gobierno que está en contra de los empresarios, pareciera ser, pero es gracias a muchas empresas que mucha gente ha podido seguir pues, manteniendo un ingreso, ¿no? O sea, que se les sigue pagando a sus empleados, aún estando en algún sistema, algún tema de vulnerabilidad, ya sea por edad o por enfermedad, se les ha seguido pagando a pesar de que han dejado de percibir pues, la gran mayoría de sus ingresos. O sea, y el gobierno no ha dado ningún incentivo para que pues, estas empresas pues, puedan pagar menos impuestos o de algún modo algún apoyo para que pueda seguirse le dando apoyo a la gente. Fer, ahora seguimos contigo. Sí, justo es esta parte que mencionan. Sí, la gente que tiene un empleo formal a lo mejor sí, bueno, vaya, sí, a todos nos ha pegado de diferentes maneras el encierro, eso está claro, la pandemia, la información que tenemos y todo, pero no es lo mismo que el empleo formal tenga las facilidades de poder como y todo. O sea, estamos en una realidad de en México 50% de la población vive del empleo informal. Entonces, creo que, bueno, la mayoría de los que estamos aquí coincidimos en que es la gente de verdad que tiene que ser apoyada. Ahora, súmale a esto, vivir en una casa con empleo, sabemos que en México se caracteriza también por tener mucha violencia intrafamiliar, todo eso al principio pues no fue tan duro y ahorita has tenido que seguir haciendo tu vida normal. Pero vaya, o sea, yo creo que es un cúmulo de cosas que a la gente le está impactando de manera pues no positiva. Y no somos los únicos, o sea, como bien mencionaron en Francia, en un inicio. Entonces, yo creo que es algo que a la sociedad se le está saliendo de las manos, que está afectando mucho psicológicamente a las personas. ¿Me escuchan? Perdón. Un poquito, te trabaste un poco, pero ya regresaste. ¿Sí? ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ya. Sí. Todo bien, Y No, todos pues, así. no sé, pero la idea general era pues eso, que la sociedad ahorita está enfrentándose pues a muchísima ansiedad de incertidumbre sobre todo, o sea, y eso no solo la gente de bajo, medio o gran recurso, o sea, a todos les está pegando de diferente manera, tan solo por la incertidumbre de cuándo se va a acabar esto, cuánto va a durar, los empleos que se están perdiendo, ya si te pones a pensar más allá, cuánto va a durar la crisis económica, se pinta para 10 años, qué va a pasar con el dinero que tengo en el país, o sea, ya son muchas preguntas las que te traen, o sea, ya no es solo de ya me quiero tomar un café con mis amigas o ya quiero irme de vacaciones, no, o sea, va más allá de la incertidumbre que genera toda la situación. Entonces, yo creo que la sociedad mexicana no está preparada para esto. Bueno, yo creo que nadie, o sea, en el mundo no estamos preparados y a todos nos está pegando de diferentes maneras, pero creo que igual de importante. O sea, si bien algunos tenemos la fortuna de poder hacer home office, de seguir percibiendo un ingreso, no es lo mismo llorar con mi ingreso mensual a llorar porque no tienes cómo darle de comer a tu familia, me queda más que claro. Y ahí volvemos a lo mismo, es donde el gobierno tendría que darle algún apoyo a estas personas. Entonces, pues, yo creo que cierro con esta idea para escuchar a los demás. Muchas gracias, Fer. Hilde, nos seguimos contigo. Y yo me quiero enfocar en algo que dijo Fer. Creo que a todos nos está pegando esto y algo que para mí es importante mencionar es que estamos viviendo algo crítico en el lado de la salud mental, ¿no? El bienestar de cada uno. Creo que está confirmado, se han incrementado el ingreso de sustancias del tabaquismo, alcohol, por ansiedad, estrés,
aunque tengas tu trabajo fijo, también estás más estresado y también te genera el estrés y esta ansiedad. Y hay personas que no saben lidiar con el estrés o la ansiedad, ¿no? Y algo que está muy interesante es de que en México apenas el de presupuesto de México se dirige solamente el 2.4% para ayudar a las personas y darles una buena salud mental. Este 2.4% es del total del presupuesto de salud. Imagínense si de por sí están recortando este presupuesto, imagínate qué le va a tocar para este lado, ¿no? Creo que estamos, lo que yo puedo decir, no puedo opinar mucho al tema porque creo que yo soy muy positiva y trato de buscar mejores o ver el lado positivo de las cosas. Creo que este tiempo nos sirve a todos para beneficiarnos. ¿En qué aspecto? En encontrarnos a nosotros mismos, en ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades y con esto darnos cuenta de quiénes somos y qué queremos y qué podemos hacer para cambiar todo el tema negativo, tanto tema económico, tanto tema social, porque ya no vamos a ser los mismos terminando esta pandemia. Entonces, creo que está en nosotros mismos hacer este cambio y tener fuerza de voluntad y, no sé, darnos este momento y que seamos los protagonistas de nuestras vidas. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Gilde. Sí, y es ver el lado positivo dentro de lo mismo, las oportunidades que van a surgir pues al momento de que resurja la economía, las oportunidades que tenemos como personas, o sea, personalmente, y hasta inclusive de desarrollo, ¿no? O sea, hay, como comentábamos, personas que pues no van a poderlo tomar de la misma manera, pero pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Serge, acabamos contigo este argumento, por favor. Muchas gracias, Quetzal. Qué honor cerrar este punto. Yo concuerdo con todos los que estamos aquí hablando de este tema. La verdad, mira, siéndote honesto, sí es una responsabilidad compartida, como lo hemos estado diciendo, sí es. Y yo creo que Gil tocó un punto muy importante donde justo cuidar ese tema, ¿no? De ese tema a cualquier cambio se tiene que generar una resiliencia, ¿no? Y la capacidad de generar una resiliencia como seres humanos es complicado, no muchos realmente tienen esa capacidad. Si bien todos tenemos la oportunidad de hacerla, pocos realmente entendemos las cosas de esa manera. Y para que tú entiendas las cosas de esa manera debes de tener cierta mentalidad, cierta educación emocional, cierta educación también y entendimiento de las cosas, ¿no? Cierto sentido común. Claramente, pues no lo veo complicado para una persona que tenga posibilidades económicas mayormente limitadas a otra gente, pues veo complicado que lo tengan, ¿no? Yo creo a ver, es que son tantas cosas y regresamos al mismo tema del huevo, la gallina, que fue primero. Sí, justamente al decir una responsabilidad compartida es hablar de que el gobierno justamente no tiene la infraestructura, a todos nos agarró mal parados, a varios países los agarró con 2 pies, a varios en un pie, a nosotros nos agarró de cuclillas, para empezar, ¿no? Literal, ni volteando estábamos, literal, o sea, así ni le tomamos foto a la placa del camión porque ni tiempo nos dio. Y yo creo que hay una ausencia muy fuerte del gobierno. Ya no te voy a decir un mal desempeño, hay una ausencia total del gobierno. No está haciendo las cosas como deberían y está tratando de enfocarse a que nosotros como mexicanos perdamos de vista lo realmente importante que está pasando, porque ahorita no lo estamos viendo. Sí vemos que hay gente que se queda con trabajo y hay muchas muertes y es ya muy preocupante. Me preocupa más qué va a pasar en 5 años. Me preocupa más cómo va a cambiar el mercado laboral. La gente va a terminar también con cierto trastorno después de esto, ¿no? O sea, ya no va a ser igual en muchas circunstancias, en muchas situaciones. La gente que hoy en día que hace 2 meses estaban con nosotros, hay muchos que ya no lo están, ¿no? Hay gente que va a quedar con secuelas muy fuertes, hay gente que va a perder sus casas, hay gente que va a perder sus trabajos, matrimonios, ¿no? O sea, llega a afectar. La COVID-19 llegó a prender la luz a una sociedad mexicana que estaba en total desorden y que no lo estábamos viendo o no queríamos ver.
Y aún así ahorita, eso es lo que hizo la COVID-19. Prender la luz en un cuarto lleno de desorden. Y aún así, viendo el desorden, decidimos muchas veces, y mucha gente decide no verlo. Yo sí lo quisiera dividir en tres partes, todo este tema, porque retomando el punto y para contestar tu pregunta, ¿cuál es la reacción de la sociedad mexicana? A ver, la sociedad mexicana no está respetando, y me encantó lo que tú dijiste, Fer, de propagación, es responsabilidad de sociedad y manejo sobre temas de salud desde el gobierno. Totalmente de acuerdo ahí. Entonces, yo sí lo dividiría en tres. Primero, las personas que tienen necesidad de salir porque tienen que, ¿no? Porque tenemos el caso del bolero, que tiene que salir a ganar unos cuantos pesos para poder comer. Tenemos también la segunda, que es el hartazgo, que el hartazgo yo creo que nos toca a todos. Hay unos que sí podemos entender y aguantar y tener mayor paciencia para salir más rápido de esto, pero hay otras que no lo hacen, ¿no? Y hay desde las fiestas en Azcapotzalco como las fiestas en los rooftops cobrándote todavía la multa. A ver, o sea, puedes pagar 200,000 pesos de multa, pero aún así vas a pagar el triple en una cuenta de hospital en El Ángeles. Sí, tienes posibilidad de pagar una cuenta en El Ángeles. Sí, sales vivo, ¿no? Y el tercero es la indiferencia. Y la indiferencia es de la gente, siento yo, ya es mi perspectiva, de la gente que por sus circunstancias no es capaz de pensar en el extra, no es capaz de decir, si no estoy saliendo ahorita es por esto, o si tengo que salir, me pongo el cubrebocas, me llevo el gel, cuido la sana distancia y me cuido al 100%, ¿no? Esa indiferencia, a ver, sale, yo entiendo y yo estoy realmente en contra, honestamente, de una cuarentena. Matas a un país, como claramente lo estamos viendo, paras todo. Pero sí se puede hacer que seguir los protocolos establecidos. ¿Por qué la gente no está usando el cubrebocas? ¿Por qué no lo entiende? ¿Por qué no se toma el gel? ¿Por qué no se va? ¿Por qué trata de evitar las fiestas? ¿Por qué no lo tratan de hacer? ¿Por qué? Esto realmente para mí es increíble, ¿no? El pensar en tu propia salud. ¿Por qué minimizas tu propia salud o la de tus familiares? Tienes que salir, sal. Pero hay maneras de hacerlo de una manera segura, ¿no? Entonces, hay una ausencia de gobierno, pero también hay una indiferencia total por parte de la población ante la gravedad de este asunto, ¿no? Entonces, y también algo muy importante es que en México, la verdad, todo el tiempo estamos esperando a que el gobierno sea el Superman con capa que nos llegue a arreglar la vida y los problemas, lo cual eso nunca va a suceder, ¿no? Entonces, yo sí lo vería por ese punto también. De acuerdo, muchas gracias, Sergio. Pues para cerrar el tema un poquito, hablamos de un tema de responsabilidad compartida y una falta de reacción, no únicamente por parte del gobierno, sino también por parte de la sociedad, de la gente, ¿no? Gente que pues está desde pues, cualquiera de los estratos sociales que podamos ver, uno, la pobreza, el empleo informal, el empleo formal, donde está la gente que ya se está hartando de, pues, que llevan 8 meses encerrados en sus casas, y pues también la gente que no le importa, ¿no? O sea, por un tema pues de inclusive de ignorancia, llamémosle, ¿no? Hay también un tema pues por parte del gobierno, que hay una falta de subsidios, y hay otro sector de la población que se ha visto sumamente afectado al día de hoy. O sea, los niños, los jóvenes que hoy día se están preparando para ser el futuro del país, han venido a cambiar, o sea, si de por sí el país está en 360, ellos igual, o sea, dimos un giro completo y es una situación completamente distinta a lo que estábamos previamente, ¿no? Es por eso que doy entrada a pues, nuestra invitada de hoy, Cristina López. Ella es una estudiante de 22 años de la carrera de medicina, una carrera sumamente práctica, pues que está viviendo la situación del COVID de una manera bastante distinta a lo que veía antes. Cristina, si gustas presentarte, un gustazo tenerte por acá. Un abrazo bien grande desde la distancia. Hola, buenas noches. Soy Ana Cristina López, tengo 22 años y justamente estoy estudiando medicina. Estoy en el tercer año, que sería sexto semestre, y pues bueno, eso es un poco de mí. Perfecto. Bueno, ¿cómo has vivido al día de hoy la cuarentena? ¿Cómo te ha afectado en tu día a día, por favor? Pues al principio la verdad no lo veía como súper
de que no me lo creía, como algo súper extraño, que nunca había vivido, nunca había tenido esas emociones. Y ya conforme fue pasando el tiempo, sí me fue afectando mucho, sobre todo en la parte de la escuela. He sufrido mucho en ese aspecto. Me siento como un poco desesperada, triste, enojada, frustrada, como de todo un poco. Pero por otro lado también me siento feliz porque creo que me ha unido bastante con mi familia. Entonces, como que sí son las dos cosas, pero pues en lo personal sí siento que me ha afectado todo esto de la pandemia. Y a su vez, ¿consideras que hay cierto rezago dentro de los conocimientos que estás obteniendo pues, de vía remota? También a los profesores los agarra de una manera completamente distinta. O sea, yo podría dar una clase en vivo, pero probablemente en línea no. Sí, definitivamente. Bueno, les cuento un poco cómo se divide mi carrera. Los primeros 2 años se divide en ciclos básicos, que en realidad todo es teoría, o sea, no sales del salón de clases y es teoría. Pero después viene ciclos clínicos, que son los siguientes 2 años, y es justo en donde yo estoy ahorita, que todo es clínico, o sea, vas a hospitales y ahí es en donde adquieres la mayor parte del conocimiento. Ahí es en donde pues aprendes como a explorar un paciente, y yo en lo personal creo que es cuando más se me han quedado grabadas las cosas porque las haces. Entonces como que es algo que se te graba muchísimo. O sea, yo las exploraciones que viví en los hospitales es algo que jamás se me va a olvidar. Y en cambio ahorita pues todo siendo en línea, sí me estoy perdiendo mucho la parte clínica. Estoy como, estoy como triste, frustrada, porque en realidad estaba muy emocionada por la parte clínica de mi carrera, porque es cuando más es en práctica lo que llevas aprendiendo los primeros 2 años. Y o sea, llevas como 2 años esperando este momento y pues me lo quitaron, por así decirlo. Y que siempre aunque no. claro que entiendo la situación. Y pues sí, o sea, y la verdad, o sea, no es lo mismo aprender una materia clínica en línea, es como súper, es desesperante porque tú quisieras verlo como en una persona y pues no, o sea, es como regresar a los primeros 2 años y pues sí, es como muy frustrante. Y yo, claro que entiendo que los profesores están haciendo lo mejor y entiendo que es nuevo para todos, no solo para los alumnos, pero es muy difícil, la verdad. De acuerdo. Dentro de mis compañeros del foro, Gilde, Carlos, Sergio, Fer, pues ella lo ve de primera voz contigo. Eh, ¿Tienen algo más que quisieran preguntar? O igual, ahí, Cris, si pudieras darnos tu opinión un poquito, también viéndolo desde, pues ya tú que eres un estudiante, algo más joven que nosotros, ¿cómo has visto que se ha visto afectado este sector del salud, llamémosle, ¿no? Igual, pues seguramente profesores tuyos que son médicos, que están viendo el día a día de la pandemia, que también, pues compañeros de semestres más adelante que estaban viviendo sus residencias. ¿Cómo se ha visto? O sea, hay este meme bastante chistoso de, pues que el sistema siempre estuvo colapsado, ¿no? No es que lo estemos aguantando. ¿Chris? Creo que se nos trabó un poquito. Sí, pero De acuerdo. Bueno, pero de igual Bueno, manera sí. tenemos una... Ay, perdón. Tenemos un comentario sumamente válido de esta frustración, esta desesperación, inclusive tristeza, que yo creo que no afecta únicamente a Cris de manera únicamente, pues, llamemos en educación, sino de manera personal, que se puede ver transmitido en sus emociones, en su vida personal, cómo es con su familia, cómo no lo es. O sea, creo que hay una parte también donde pues, los jóvenes tienen que aprender pues a lidiar con esto, ¿no? Y hay algunos que los puede abrumar y otros que lo pueden estar viendo de manera perfecta. Cris, creo que ya te tenemos de vuelta. Sí, Si ya, perdón, pudieses, es que se trabó, mi internet está un poco malo. no te preocupes. A todos nos pasa. Este, pero sí, justamente les comentaba que ahorita este semestre me tocaba rotar en la materia de neumología, que es como, tengo profesores que están en unidades COVID
Y pues sí, o sea, unos de plano del hospital no han podido conectarse ni siquiera porque ellos trabajan en sector público y pues están saturadísimos, les faltan médicos y pues no nos han podido dar clases como nos hubiera gustado. Y por otra parte, tengo otro doctor que justamente está trabajando, bueno, trabajaba en sector COVID y en un hospital privado. Y ahí también, o sea, la situación está bastante difícil porque también están saturados. O sea, como que hubo un tiempo en donde bajaron los casos, en donde nos dijo que parecía que se estaba controlando un poco y a partir de septiembre y pues el 15 de septiembre y todo eso, los casos otra vez se descontrolaron y está ahorita saturado y la verdad es que los consejos que a nosotros nos dan es cuídense, o sea, no hay de otra, cuídense, protejan a las personas que aman y así, porque la situación es difícil. Y justamente nos comentan que ahorita viene otra ola de contagios muy fuerte. Entonces, pues, eso es como lo que más me han dicho a mí. Oye, Ana Cristina, y yo sí quisiera preguntarte, claramente es un hecho y todos sabemos que los números que nos reportan es a tole con el dedo o claramente son muy malos en matemáticas las personas que están en el sector del gobierno, ¿no? Pero sabemos que no son reales, ¿no? Tú comentaste que escuchaste, o sea, que sabes tú de primera mano por los contactos que tienes debido a la rama que elegiste como profesión, que sí hubo una baja en contagios y volvió a repuntar. Sí hubo, o sea, me gustaría que nos explicaras un poquito eso, de lo que tú escuchas, sí hubo una baja en contagios, porque es diferente a lo que yo, a lo mejor a lo que yo he leído, ¿no? De que realmente nunca ha dejado de haber una baja. O sea, hubo una alza muy importante, se mantiene, sigue creciendo, ¿no? O sea, me gustaría saber a mí un poquito de ese tema. Y lo otro es, eh, ¿cómo sientes tú a los doctores? Porque yo siento que tu sector es el más golpeado, sobre todo, tanto éticamente, ¿no? Por la población, que son ustedes los que nos cuidan, los que nos tratan, los que nos salvan la vida, y no les damos la arcilla para que puedan hacer ladrillos, no les damos instrumentos, no los apoyamos y digo nosotros, bueno, o sea, refiriéndome al gobierno, y aparte de todo, la sociedad no está valorando su trabajo. Entonces, ¿de dónde crees tú que los doctores encuentran la fuerza para trabajar en este reto titánico sin tener lo que deberían de tener y aparte aguantando los malos tratos de la sociedad y la negligencia de la sociedad que claramente no se está cuidando? Pues lo de la baja de los casos, como lo midieron, por así decirlo, es el hecho de que había cupo en sala de urgencias para brindarle atención a los pacientes. Entonces, eso quiere decir que quizá no hubo una baja de casos significativa, pero había al menos cupo para más personas y para que fueran atendidas. Eso y del sector privado. Del sector público, la verdad, no he tenido mucho contacto y según yo están saturadísimos y falta mucho personal y eso es lo que yo he escuchado. Y en cuanto al otro tema, pues yo creo que es un tema de vocación. Yo creo que en el momento en el que decides como estudiar esta carrera es porque realmente te importa mucho la salud de las personas, porque ves por su bienestar, aunque sí considero que debe ser sumamente desgastante para los médicos ver, o sea, toda esta parte de la sociedad en el ámbito, sobre todo refiriéndonos a los jóvenes, porque yo sé que hay muchas personas que no se cuidan, pero los jóvenes últimamente, o sea, siento que han estado haciendo muchas locuras que de verdad, o sea, es muy decepcionante, la verdad, porque no es como una situación de, ay, va a pasar, digo, ya llevamos muchísimo tiempo viviendo esto, y sí, quizá como eres joven dices como, ay, lo más probable es que yo no me voy a morir, ay, lo más probable es no sé qué, pero la realidad es que tú no sabes qué le va a pasar a tus papás, a tus abuelos o cualquier cosa, y yo creo que para los médicos debe ser desgastante estar recibiendo muchísimos casos de personas, no sé, de que se contagiaron porque el hijo salió, o estar escuchando como, no sé, se murieron porque el hijo se fue de viaje y regresó y contagió a todos. O sea, yo creo que es una parte muy triste, pero yo creo que la fuerza la sacas en el momento en el que decides dedicarte a ser parte del sector salud y que tu vocación es ayudar a las personas, porque yo sí creo que
parte por la que elegimos esta carrera sí es por conocer el cuerpo humano, sí es por querer aprender de eso, pero la mayoría es por pasión, por ayudar a las demás personas, porque sí crees como en todo eso, en la ayuda a los demás. Muchas gracias. La verdad, yo creo, eh, paréntesis, yo creo que sí es súper importante y está del carajo que te esté tocando aprender de esta manera, casi casi jugando, operando en tu casa, a realmente estar en el campo de batalla, ahí donde te sientes en tu zona, ¿no? En tu entorno ideal. Pero yo creo que vas a ser una gran doctora porque lo elemental lo tienes, que es eso, justo como como que acabas de decir, la vocación y la pasión. Entonces, no te preocupes, o sea, habrá alguna que otra dificultad, pero yo creo que vas a ser una gran doctora. Mil gracias por contestar mi pregunta. Tengo más, pero no me quiero aborazar. Dejo a los demás hablar. Gracias. Gil de Pero, Charlie. pero A ver. tampoco se amontonen, dicen. Sí, no, no, no. La verdad es que ahí tocó un tema bien importante, Cris, que creo que es el tema de la vocación. Y yo siento que los médicos tienen que tener una capacidad, pues llamémosle de resiliencia, pues, de aceptar esta situación y aún así seguir haciendo sus labores. O sea, hemos sabido hasta de casos donde hasta son discriminados por pertenecer al sector salud, donde no quieren ser atendidos en tiendas, donde sus mismos vecinos dicen como casi ya de aquí, porque son personas que están al día en contacto con esta situación. También es sumamente crítico de plano decir, es tu héroe y lo pones como el villano. O sea, es impresionante la verdad la sociedad mexicana. Y yo creo que a nivel mundial se ve, ¿no? O sea, creo que pues todos buscamos estar lo más lejos del virus. ¿Los demás quisieran comentar algo más? A Cris, que está aquí con nosotros. Yo tengo curiosidad, o sea, entiendo que, por ejemplo, yo conozco a varios doctores y sé que ganan a sus pacientes por ganarse la confianza y ese tacto y todo, pero a ti, por ejemplo, al no tener o al no estar presencialmente en tus prácticas ahorita, ¿te han comentado cómo va a pasar o qué va a pasar? O sea, ¿cómo van a reponer esto? ¿Qué va a pasar a futuro con ustedes? ¿Sabes? Para que también los puedan calmar esta incertidumbre y también como esta frustración de ahorita no puedo, pero ¿cómo lo van a resolver o cómo se va a solucionar el tema también para seguir preparando a los médicos que vienen, ¿no? Bueno, no sé en otras universidades, pero por lo menos en la mía es algo que no se va a reponer, que pues ya está perdido, que vamos a tener que seguir aprendiendo así. Seguramente el siguiente semestre pues será igual. Y la verdad no sé cómo funciona en otras universidades. Yo pensé que quizá en verano planeaban, o sea, no sé, darnos como un verano extra o algo así. Bueno, a mí me gustaría eso, pero por lo que he escuchado, pues no, porque no nos podemos seguir retrasando. Y de hecho tengo varios conocidos que decidieron definitivamente no meter las materias clínicas, que dijeron, no, yo no las meto, porque sí, la realidad es que no estamos aprendiendo, o sea, aprendes muy teórico, pero nada práctico. Entonces, muchas personas decidieron no meterlas y a mí eso es algo que, o sea, cuando llegó el momento de inscribir el semestre, era algo que yo decía, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? De verdad no sabía qué hacer, estaba muy frustrada, pero después me puse a pensar y dije, o sea, es que es una carrera muy larga y nadie a mí me va a asegurar que yo en enero voy a regresar a los hospitales. Entonces, como que era algo que yo me ponía a pensar, decía, bueno, o sea, no sé si llevar como todo completo o atrasarme más y pues no, o sea, tampoco yo quería atrasarme y pues decidí llevar las materias, pero, y pues justamente es lo que está pasando ahorita, o sea, en enero la realidad es que, bueno, yo considero que no vamos a regresar a la escuela y pues no sé si las demás personas quieran seguir atrasándose porque perderían como un año, porque como son materias que van seriadas, si no las llevas, hay materias que ya no puedes seguir metiendo, entonces vas atrasando y pues la verdad no sé si lo van a manejar diferente en otras universidades, pero al menos en la mía es algo que ya, o sea, como si ya las hubieras llevado normal. Ok, qué mal. Deberían de La juntarse verdad, entre todos. sí.
da mucha tristeza escuchar eso, que de verdad no, o sea, siendo una carrera muy práctica y realmente están en el proceso más importante de su carrera, que no se lo repongan. Creo que sí es importante que todos se apunten y hagan algo para que sí les puedan Debe de haber reponer un por lo menos proceso de, algo. sí, un proceso de Sí. exigencia. Debería de haberlo. Nosotros te apoyamos. Gracias. Lo intentaré. Cris, muchísimas gracias por pues de entrada por estar aquí con nosotros. Yo quería preguntarte, ¿qué tanto tiempo le dedican o le han dedicado ustedes, o no sé si los profesores, evidentemente estás llevando una serie de materias que nos estás comentando, no sé si da la coincidencia que justo estás llevando algo similar a virología, pero mi pregunta va dirigida en tus otras materias, ¿qué tanto se habla de COVID-19? ¿Qué tanto? O sea, obviamente es una enfermedad nueva, muy poco explorada. ¿Por qué menciono esto? Porque mucho de lo que se habló hoy, de lo que nosotros hemos estado platicando, es que es falta de educación. A veces la gente no entiende los costos asociados a que te dé una enfermedad como esa. Y a veces uno puede llegar a pensar, bueno, se mueren, el primer número es que la letalidad era el 2% y como que todo el mundo se quedó con el 2% y dice, ay, se mueren 2 de cada 100 personas. O en México, ya lo hablamos, el 10%, tenemos una letalidad cercana al 10%. Mi pregunta es esa, o sea, ¿qué tanto tiempo le dedican ustedes para, con base en eso, tal vez estimar qué tanto se le tendría que dedicar la gente para poder entender los costos a contraer COVID-19? Sí, no sé si deambulé mucho, pero dime si no. No, sí, creo que sí entendí. Y la verdad es que en todas las materias hemos tocado el tema de COVID y creo que lo seguiremos tocando en el futuro. Ahorita todavía no llevo ninguna materia así. Bueno, infectología me toca el siguiente semestre y quiero meter una electiva de inmunología y seguramente vamos a hablar muchísimo de eso. Pero la verdad es que en todas las materias lo hemos comentado, en neumología muchísimas veces, en absolutamente todas las materias, porque ahorita también estoy llevando materias como de administración y calidad en salud. Entonces ahí se habla muchísimo de cómo está bueno, cómo están, sí, pues reaccionando los servicios de salud públicos y privados ante esta pandemia. Entonces sí, la verdad, sí he visto como toda la parte, o sea, clínica, por así decirlo, de los pacientes, el tratamiento, el diagnóstico y toda esa parte. Y también hemos visto un poco el impacto que ha tenido en el sector salud. Sí es algo que se habla mucho en mi carrera y creo que será algo que se va a hablar por el fin de los tiempos, porque pues sí es como un acontecimiento muy importante y que acá, o sea, creo que sí ha marcado como, o sea, este camino como de la medicina, ya que es una carrera que se actualiza como todo el tiempo y así, y a pesar como de tener tantos avances tecnológicos, pues aún no hay como muchos resultados. Entonces sí buscan como que nosotros aprendamos mucho de este tema en tanto epidemiología como en la parte clínica. Perfecto, muchas gracias. Tengo más preguntas igual, pero vamos. Hola, Cris. A mí me gustaría preguntarte ahorita que tocaste todo el tema del sector salud y cómo está, o sea, cómo le está pegando. Justo en la plática de hoy, pues hablábamos del gobierno, de que no nos podemos comparar a lo mejor con otros países que tienen el sector de salud público, pues no como el de México, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber, tú has tenido experiencia en hospitales públicos, ¿cómo ves, o sea, fuera del COVID, cómo se trataban las enfermedades en general? Porque, pues bueno, si tú veías que no había instrumentos, que no había, o sea, algo con lo que los médicos son buenos, entonces, si los médicos no tenían con qué trabajar, pues evidentemente llega una pandemia que les exige el quíntuple, pues no sé cómo lo está enfrentando. Entonces, me gustaría saber tú qué sabes de eso, has tenido experiencias en hospitales públicos, cómo se maneja con los insumos, ¿qué nos podrías decir de eso? Sí, estuve el semestre pasado que pude rotar en 2 hospitales públicos y hay de hospitales públicos a hospitales públicos.
pero en uno en el que estuve, la verdad, la situación era muy triste. En primera, a mí me daba tristeza el hecho de ver a los pacientes en unas camas, pues no muy bonitas, y o sea, la situación en el sector salud público en México es muy triste. A mí me tocó ver un caso en el que un doctor tuvo que ir a comprar un medicamento para un paciente porque no lo tenían y lo habían pedido y no llegaba porque de verdad no hay, o sea, no hay medicamentos, no hay material, no hay absolutamente nada para los pacientes ahí. Y pues a mí me impactó porque yo supongo que no es la primera vez que ese doctor lo hace, ni es el único doctor que lo hace, por esa parte. Y por otra parte, también la atención es que no es casi nada personalizada en el sector público. O sea, yo me acuerdo muy bien que los checaban o sea, revisaban a los pacientes en un minuto, y eso es mucho, y ellos se quedaban con muchas dudas, y ahora me imagino que con los sistemas tan saturados como están ahorita, pues la atención ha de ser de 2 segundos. Entonces, o sea, creo que los pacientes se quedan siempre con muchísimas dudas, y pues muchas veces no se les da la atención de calidad como debería ser. Y por otro lado, también a mí me da tristeza escuchar como de muertes de muchos médicos porque no les brindan como el equipo necesario de protección. A mí eso la verdad me da muchísima tristeza porque creo que es algo que no debería pasar, y menos, o sea, enfrentándonos a una situación así, ya casi no hay médicos, y muchos se siguen enfermando por lo mismo, y pues, o sea, es como algo muy, muy, muy triste que está sucediendo, la verdad. Sí, claro, me imagino. O sea, debe ser una situación, o sea, no es posible que enfrentando una pandemia también todos los insumos para enfrentarla llegaron muchísimo después, en lo que pues todo esto pasa, y además que sean discriminados, ¿no? Como bien lo decían todos mis compañeros aquí. Pues es muy triste escuchar lo que nos comentas, sobre todo el sector público de salud. Pregunta rápida, Cris. ¿Has tenido compañeros o escuchado de compañeros en tu institución que han dejado la carrera por esto? No, la verdad es que yo no he escuchado de nadie, ni siquiera de compañeros que estén en el internado que decidieron no hacer el internado. De hecho, no he escuchado de absolutamente nadie. Ok. O sea, Pero pues supongo que sí podría ser una realidad, o sea, yo creo Pues que sí. sí hay varias personas que lo han Claro. considerado. Y no lo dudes que para el siguiente semestre sí lo considere. No. Como tú lo dijiste, Cris, o sea, realmente sobre todo a los jóvenes, lo que más nos molesta o la falta de respeto mayor que podríamos sentir, y me atrevo a generalizar, es que se pierda nuestro tiempo, ¿no? Sobre todo en temas tan importantes como lo es la carrera. Entonces, el mismo hecho tú ya como comentaste, de atrasarte ya es una molestia, ¿no? Hay planes y cosas que tienes que hacer, y de cierta manera me imagino que estableces tú tu propio cronograma y tu propio plan de vida por los próximos 3, 5, 6 años, tal vez 10, ¿no? Entonces, claramente esto llega a cambiar la jugada. Sale. Esto llegó a cambiarnos la jugada a todos en muchas cosas, ¿no? Tanto para planes de profesional como educacional y todo. Sí creo yo que ustedes deberían de ser uno de los sectores fuera. A ver, lo que necesita de atención total ahorita sí creo yo que es el sector de educación, tanto privado como público, ¿no? Tanto los chavitos que van en kinder, primaria, secundaria, prepa, sea privado o público, necesitan un super enfoque que no estamos dando, o que no está dando el gobierno, pues. Y ahora ustedes más, porque sigues estando en educación, te sigues preparando para precisamente apoyar a tu sociedad, aportando tu sabiduría en medicina, ¿no? Que es lo que estás haciendo. Yo te hago yo te hago dos preguntas, tres. La primera, vacuna. ¿Qué sabes? Porque digo, nosotros nos basamos en lo que escuchamos en el mercado, que viene la Sputnik, que viene la de AstraZeneca, que según esto van a venir muchas para fin de año aquí a México, y otras que no, que hasta marzo. Si hay vacuna, no hay vacuna, si sirve, no sirve. ¿Qué onda con eso? ¿No? ¿Qué has escuchado tú? Esa es una. La segunda es, ¿estarías tú dispuesta, ¿no? Porque claramente hay una molestia y claramente sabes que hay algo que algo no está funcionando bien. ¿Estarías tú dispuesta a
a seguir los protocolos necesarios con tu universidad, para exigir lo que por derecho, ¿no? Y por dinero estás pagando, que es una educación como lo que necesitas para poderte desempeñar ¿Estarías dispuesta a seguir los protocolos establecidos en tu universidad para exigir ese cambio, para exigir ese ajuste que lo mereces al 100%? Y si enamorarías a más gente de tu causa, para que creo que no sería difícil, dado que, como lo dices, esa carrera es de vocación, pero ¿estarías dispuesta a hacerlo? Esa es la segunda. Y la tercera, nosotros lo escuchamos y lo escuchamos. Claramente creo que aquí muy pocas veces nos hemos nosotros tenido que atender en el seguro, en el seguro social o en algún hospital público. Estamos más familiarizados con el tema privado. No tenemos este conocimiento que tú tienes, que ya viviste, lo que es estar laborando, fuera de atender, laborar en un hospital público, ¿no? El reto que tiene. Sabes mejor que nosotros todas las fallas que tiene el sector de salud público por tu propia experiencia, ¿no? ¿Qué le dirías? O sea, si tuvieras aquí enfrente al subsecretario de salud, al secretario de salud y a la cabeza del gobierno actual, ¿qué le dirías? ¿Qué te gustaría decirle al gobierno? Tú de tu ronco pecho, decir, oye, a ver, despierta, no sé, ¿qué dirías? Entonces son esas preguntas, perdóname por... Sé que te las repito. Mándale una lista. Sí. Bueno, primero de la vacuna, pues yo creo que he escuchado lo mismo que ustedes. No hay mucha información. Ay, ¿sí me escuchan? Es que creo que me estoy trabando un poco. No, estás perfecta. Todo bien. Sí, te escuchamos perfecto, Cris. Ah, ok. La verdad yo creo que tenemos como el mismo conocimiento que ustedes, no nos dan mucha información, y lo que sí es una realidad es que un profesor nos dijo como, o sea, no lo esperen, no, ustedes no esperen regresar a clases en enero, ni la vacuna en enero, porque aparte como somos población joven, pues primero van a empezar por otros grupos de edad y por otras personas que tienen factores de riesgo cuando llegue la vacuna, entonces seguramente nosotros seremos pues, los últimos. Eh, y, y pues de la vacuna yo creo que eso sería todo lo que yo podría aportar ahorita. En cuanto a los protocolos de cómo hacer para que me brinden como, o sea, que cumplan con todas mis expectativas para mis estudios, yo sí estaría dispuesta a seguir los protocolos. La verdad, creo que es algo que necesitamos todos los estudiantes de medicina que estamos en clínicas. Es algo que, o sea, yo ahorita me pongo a pensar y digo, cuando llegue mi internado, yo no me siento preparada, no me voy a sentir preparada para enfrentar muchas situaciones, porque creo que hubiese aprendido mucho en los hospitales rotando. Entonces, la verdad es que no me siento preparada, porque además como que de los hospitales tener clases en línea es muy difícil. O sea, estar pegada en una computadora 12 horas es desgastante, llega un momento en donde te distraes con cualquier cosa, absorber el conocimiento es muy difícil, porque siento que mínimo presencial dices, ay, me acuerdo que el profesor dijo esto. Ahorita la verdad es que es como esa capacidad de absorber el conocimiento está siendo muy difícil. Uh-huh. Entonces yo sí estaría dispuesta a seguir, si mi universidad me dice necesitas hacer esto, esto y esto, yo sí estaría dispuesta a seguir como esos protocolos, a recibir como una formación completa, porque ahorita no la siento así y no me siento capaz de enfrentar como las situaciones que se me pongan enfrente en mi internado, por ejemplo, que es lo que siento más próximo, que es cuando pues ya pones en práctica muchos de tu conocimiento. Entonces, yo ahorita no me siento preparada, y sobre todo Más que tu prueba y error son personas, ¿no? O sea, no es arruiné un proceso, no. O sea, son personas con las que están en juego. Bueno. Sí, justo, Fer. O sea, siento que no es como si te equivocas es cualquier cosa, no es como, ay, tuve un error aquí, pero bueno, X, lo puedo corregir. O sea, sí estás tratando con vidas de personas y pues, o sea, sí es algo importante, la verdad. Y pues sí, como les comento, no me sentiría preparada muchas, o sea, sé que en el internado no estás solo y estás con tus
con los doctores adscritos y los residentes y todo esto, pero pues sí hay situaciones en las que tú a veces tienes que tomar decisiones o manejarlas tú y pues como que sí me da un poco de miedo no estar preparada debido a lo que estamos viviendo ahorita. Y ¿y cuál era la otra pregunta? ¿Qué No mentada sé, de las madre le darías mandaste. al gobierno actual? Ah, sí es cierto, sí es cierto. Pues yo si tuviera aquí enfrente al secretario de salud o al subsecretario, le diría como que, Sin que pena. como, Es que no, está aplicando el filtro de politically correcto y por eso se está Sí. tardando. no, es que no sé, la verdad la situación me da mucha tristeza. O sea, yo que estuve en esos hospitales, sí me da mucha tristeza ver como que las personas tienen que pasar por todo, o sea, porque para que te den una cita no es como dices tú, nosotros estamos acostumbrados a que tú llamas y pues no sé, hablaste el lunes y tu cita es el miércoles, ¿no? Ahí puede pasar meses y meses sin que te den una cita. Entonces, o sea, a mí me decepciona mucho el sector público de México. Y pues no sé, si yo lo tuviera enfrente le diría que por favor dedicara como más recursos económicos a mejorar este sector de salud, que los necesitamos, que la población mexicana lo necesita, que creo que todos merecemos una médica digna, porque creo que la salud es un derecho para absolutamente todos. Y y pues yo creo que eso, que creo que no es justo recortar como el recortar los recursos como al sector salud. Creo que no, eso nunca va a ser opción. Perfecto. Mil gracias. Yo le paso tu recado. Gracias. No, y a su vez, ¿qué les dirías de la forma en la que se ha llevado hoy día la pandemia? O sea, no únicamente hablando del sistema sector salud en general, un poquito pre-COVID, que eran los comentarios que nos hacías, sino ahorita durante el COVID. ¿Cómo consideras, o sea, que tendría que haberse llevado? ¿Solicitarías pues, una mejor claridad de la estrategia? Porque estamos seguros que la hay. O sea, la verdad es que pues, las personas que están hoy al día en el sector salud y nuestros que están representándonos en ese sentido, creo que son muy competentes. Entonces, ¿tú qué crees que tendría que cambiarse? Pues ahorita yo no estoy segura de que se esté llevando bien, como se esté manejando bien todo este tema de la pandemia en el sector público. Creo que hacen falta muchísimas cosas, desde recursos hasta personal por las causas que sean. Entonces, pues no sé, o sea, creo que necesitamos como un poco más de claridad, porque creo que esa es como una parte por la que los jóvenes dicen como, ay, o sea, yo sí he escuchado de verdad personas que dicen, ay, el COVID no existe, ay, no sé qué, cosas así. Y no sé si es por la falta de información, pero creo que tampoco el gobierno ha sido muy transparente al momento de brindarnos esta información. Yo creo que eso falta como un poco, que nos brinden como esa información como mucho más transparente y mucho más clara, porque creo que en parte eso ha sido como el problema en el principio, que por lo que ahorita los jóvenes o la sociedad ya no está siguiendo las normas y pues por eso continúan los contagios y pues se espera regresar a semáforo rojo y no sé, yo creo que tiene que ver mucho con la parte de esa transmisión de la información y creo que es como más en ese aspecto. De acuerdo, mil gracias. Sí, inclusive yo pienso que voy a hablar el caso puntual. Yo ya no veo las comunicaciones que hay todos los días a las 8 de la noche, porque llegó un punto donde ya era hasta deprimente escuchar todos los días la misma plática, misma plática. Hoy día creo que ya el gobierno tendría que estar buscando nuevos métodos para comunicar esto, ¿no? O sea, si hay una página de internet, que de hecho para este foro estuve consultando, pero deberían de buscarse nuevos medios para llegar pues tanto a los jóvenes como a los adultos y a quien fuese, ¿no? O sea, casi, casi, pues, si quieres por radio y por donde quieran.
Muy de acuerdo. Muchísimas gracias, Cris. Equipo, ¿tienen alguna otra cosa que quisieran preguntarle a Cris? ¿Cris, algún comentario adicional? Pues si no tienen otra pregunta o algo así, a mí solo me gustaría saber qué le dirías a otros jóvenes como tú que están experimentando esta transición de COVID y pues qué le puedes decir a tu generación, a tus estudiantes, pues de la situación, de cómo tú le estás viviendo, tu experiencia, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara de esta plática hoy? Bueno, yo les diría que no hay que darnos por vencidos, que sí se puede, que es desgastante, que hay veces que tenemos los ojos rojos, que a veces sentimos que ya no podemos leer más porque es muy autodidacta, pero que definitivamente se puede, que lo vamos a lograr, que vamos a ser buenos profesionistas en lo que sea que decidieron estudiar, que definitivamente podemos salir adelante, que todos nos hemos sentido frustrados, enojados, desesperados, tristes, deprimidos, pero que definitivamente se puede, que podemos salir adelante, que lo vamos a lograr y sobre todo a los estudiantes de medicina que no se preocupen, que todos nos sentimos igual y que pues que no queda de otra, que creo que todos los humanos tenemos esta capacidad de adaptarnos y esta es una situación en la que debemos de adaptarnos y se va a poder, vamos a ser grandes profesionistas, vamos a cumplir nuestros sueños y pues no pasa nada, se puede y es lo que nos tocó vivir. Gracias por esperanzarnos de esa manera. Sí, sí, la Soy verdad. más optimista que Gilde. Sí. Te ganaron, Gilde. Sí, Gilde, sí, no, te mató los chakras No. ahora sí, ¿eh? No, Ya no, sé. no. Mil gracias, Cris. No, Y Ana tienes Cristina, un punto. Perdón, Checo. perdón. Oye, Ana Cristina, mil gracias por el tiempo, mil gracias por el interés. Me encanta, yo creo hablar por los demás, pero me encantaría en algún momento futuro que nos puedas volver a acompañar con un poco más de experiencia acumulada. Vamos viendo cómo se desarrollan estos tiempos complicados, ¿no? Yo sí quiero darte este comentario. Yo no, de mi parte, yo te aconsejaría que no eches en saco roto lo que mereces, ¿no? Lo que estás pagando. Y hemos hablado mucho aquí de este tema, ¿no? De que realmente los jóvenes, nuestra percepción, no se enteran de cómo pedir las cosas, ¿no? A veces las exiges y las exiges de la manera incorrecta. O a veces te da indiferencia y de plano no lo haces. Otra persona como tú decide, pues yo con que tenga mi título de médico ya, o sea, no me da igual, no lo sé, ¿no? No lo sé, pero puedo suponer. Pero yo sí te da esperanzas y te apoyaría si es que lo necesitas a buscar por las vías de vidas y con los protocolos debidos a exigir lo que mereces, ¿no? Porque lo mereces, porque eso estás pagando y fuera de que eso estás pagando es lo que necesitas para desempeñarte como lo quieres hacer en tu carrera, es algo necesario. Entonces yo sí te exhortaría a que empezáramos a exigir lo que merecemos y lo hagamos de la manera correcta, siguiendo los debidos procesos y los protocolos adecuados, ¿no? Siguiendo un orden, pero haciendo valer lo que nosotros merecemos, nuestros derechos y tus derechos como estudiante, y que sigas teniendo esa pasión y ese enfoque tanto como mujer, como hermana, como amiga, como futura doctora, que te veo como una excelente doctora en un futuro, así va a ser. Y en verdad, gracias, nos esperanzaste muchísimo con esto. Eres un claro ejemplo de por qué nos sentimos orgullosos de México y de la gente del sector joven de México que realmente quiere ser alguien y salir y ayudar y dejar huella, al final del día trascender, ¿no? Entonces eres un claro ejemplo, sigue con eso, te está tocando una cosa realmente difícil, ¿no? Si para nosotros que estamos ya hasta la moda de estar trabajando en casa y mandando correos, bueno, yo no me veo leyendo 5 libros de medicina diarios, o sea, ya mejor que te incluyan en el seguro la oftalmología gratis también, porque, o sea, no manches. Pero, en verdad, muchas gracias, muchas felicidades, no desistas. Este foro es para gente como tú, nos llena de orgullo el que estés aquí acompañándonos y me encantaría que podamos platicar acá entre nosotros en algún otro momento. Mil gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. A mí también me encantó estar aquí. Creo que, o sea, me encantó
que las demás personas puedan escuchar esto, que sepan que no son los únicos que se sienten así, que todos nos sentimos así. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación y yo encantada aceptaría otra invitación. Gracias por todo. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, Cris. No, a ti, gracias. Abrazo. No. ¿Te perdimos un poquito, Checo? No llegó tu abrazo. Fue un abrazo muy Sí, interrumpido. habrá. Muy bien, pues yo ya, mil gracias. Los dejo hablar. Mil gracias, Cris. La verdad, ya lo mencionó Sergio, este positivismo, este encourage que te da este impulso a de verdad buscar ese derecho que tienes con tu universidad, pues en este caso privada, en el que pues de verdad la educación que tú estás pagando por la que te inscribiste ahí en un inicio no se te está otorgando, creo que es muy importante. Y por todo el conocimiento y todas las experiencias que nos diste, creo que es eso, la experiencia, y no únicamente para universitarios, también para niños de secundaria, dudo que nos sintonice alguien de primaria, pero pues sus papás. Y pues también gente de prepa, ¿no? O sea, que seguramente están viviendo una situación similar, que dicen, oye, yo ya no puedo, no estoy entendiendo nada, de plano van a tener un rezago, y pues que empiecen a tener pues esa conducta autodidacta, si las cosas no van a lograrse pues modificar, pues empezar a buscar medios pues alternos, ¿no? Perseguir ese sueño, como bien comentabas, la verdad, pues no hay más. Mil gracias, pues te mando un abrazo a la distancia enorme. Espero que sí llegue, no como el de Checo que se cortó. Pero de verdad muchas gracias por estar aquí y seguramente te estaremos tomando la palabra posteriormente para que nos acompañes a hablar acá entre nos. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, gracias por decirme esas cosas, creo que ahorita lo necesitaba mucho porque, de verdad, a veces llega el momento en donde quieres tirar la toalla de decir, como ya no puedo seguir leyendo tanto, pero muchas gracias, gracias a ustedes. No, a ti, gracias. Perfecto, pues creo que palabras para Súper. seguir hablando del tema del COVID, pues nos sobran, tiempo es el que nos va a faltar. Probablemente vamos a seguirlo tomando en segmentos ya más a futuro, cuando tratemos temas económicos, cuando tratemos temas inclusive políticos, de cómo se está viendo impactada hasta la política internacional a raíz de esto. Pero vamos a seguir en un siguiente programa. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en la misma hora, el mismo día, para seguir hablando acá entre nos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.